Sí, doctora, en este caso vamos a iniciar con la número 21 en tablilla. ¿Número? Sí. Número 21. 21. Sí, se encuentra impedida la doctora Altabás e interviene el doctor Peña. Muy bien. Bien, correcto. Empecemos. Doctor, ¿se da cuenta? Sí. Se da cuenta del recurso de apelación número 318-2023. En este caso es una apelación de un auto. Se encuentra presente como parte recurrente la abogada Susana Julca Herrera, quien es representante de la Procuraduría del Ministerio del Interior. A ver, También un momento. Procuraduría del Ministerio del Interior, doctora. Susana Julca Herrera. Julca. Herrera Julca. Buenos días. Herrera Julca. Muy bien. Herrera Julca. Muy bien, gracias. Siguiente. También se encuentra presente la representante de la Procuraduría de la Presidencia del Consejo de Ministros, en este caso el doctor Eduardo Cabello Vargas. Presente, señorías, buenos días. Buenos días. ¿Qué más? Siga. Y el representante de la Procuraduría del Ministerio de Defensa como parte recurrente, el doctor Luis Enrique Navarro Merino. Navarro Merino. Correcto, doctor. También se encuentra presente el representante del Ministerio Público, en este caso el doctor Luis Felipe Zapata González. Ya. Y el abogado del imputado recurrido, en este caso el doctor Carlos Garay Artola, quien es defensa técnica del imputado recurrido César Cervantes Cárdenas. A ver, un momentito. ¿Cómo se llama el doctor? Carlos Garay Artola. Ya, acá está identificado. Muy bien. Han recurrido las 3 procuradurías públicas, partes recurrentes. Está luego el abogado del encausado Cervantes y está el Ministerio Público. Muy bien. Puntualmente, entonces. Primero, el procurador del Ministerio del Interior, Susana Herrera Julca. Señor juez, muy buenos días. Por parte de la Procuraduría Pública a cargo del sector interior, la abogada Sonia Susana Herrera Julca, con CAL número 64.307 y domicilio procesal Girón Brigadier Mateo Pumacagua 2749 Lince, Lima, casilla electrónica 583 y correo electrónico paj@mininter. No hace falta esas instituciones que ya están registradas, no se preocupe. Vayamos a su alegación si fuera tan amable. Sí, señor juez. Esta Procuraduría, habiendo sido notificada mediante la resolución número 2 de fecha 3 de octubre, mediante el cual su despacho expide el auto que resuelve el requerimiento de revelación de información, por lo que dentro del término legal y amparados en nuestro derecho fundamental, que es pluralidad de la instancia, previsto en el artículo 139.6 de nuestra Constitución Política del Perú, así como en los artículos 414, 420 y el inciso 1 del artículo 103 del Código Procesal Penal, interponemos recurso de apelación contra la mencionada resolución en los extremos 1 y 2 de la parte resolutiva, en cuanto declara fundado en parte el requerimiento de revelación de información presentado por la Fiscalía de la Nación y en cuanto autoriza la entrega de información por parte de la Policía Nacional del Perú en base a los siguientes fundamentos: que en la resolución recorrida para amparar en parte el requerimiento de revelación de información de la Fiscal de la Nación, el OCO refiere lo siguiente: en su considerando 27º, un aspecto de particular importancia a determinar es si la información clasificada como secreta y reservada con miras al objeto de investigación fiscal se mantiene para toda la información o solo para aquella que en determinados momentos y circunstancias resultaba válido se mantenga con dicha clasificación. La Fiscalía además señaló que ya contaba con copias simples de información sobre los planes de operación elaborados por la Policía Nacional del Perú con motivo de los disturbios ya mencionados en las distintas localidades de nuestro país. Esa información se mencionó en audiencia y fue obtenida de las comisarías, por lo que nosotros advertimos el de la premisa que consiste o que se considera como un error que por parte de la Fiscalía se obtuvo de algunas comisarías una documentación clasificada como reservada y que dicha condición se ha desvanecido por haberlo obtenido de forma directa. El error del juzgador es equiparar los efectos de quien está autorizado a solicitar la información pública sin expresión de causa por aquel que de por sí debe solicitar y seguir un proceso previamente establecido a la ley.
pues conforme lo señala el segundo párrafo del artículo 18 del texto único ordenado de la ley 27.806, que es la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señala lo siguiente: la información contenida en las secciones señaladas en los artículos 15, 16 y 17 son accesibles para el Congreso de la República, el Poder Judicial, el Contralor General de la República, el Defensor del Pueblo y el Superintendente de Bancas, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones. Como se puede advertir, el Ministerio Público no ha sido considerado dentro de las instituciones públicas que se encuentran facultadas para solicitar esta información clasificada o considerada como secreta. De ahí que su obtención directa no solo constituyen infracciones administrativas o penales por parte de los efectivos policiales quienes entregaron dicha documentación, sino que lo más resaltante es que su obtención de manera directa por parte del Ministerio Público no hace que esta información o esta documentación sea abierta al público en general, cuando la propia norma ya citada anteriormente señala que los funcionarios públicos que tengan en su poder la información contenida en los artículos 15, 16 y 17 tienen la obligación de que esta no sea divulgada, siendo responsables si esto ocurriera. Por consiguiente, señor juez, queda claro que la conclusión la consideramos cerrada, por cuanto concluye que la información o documentación clasificada como reservada, pero que obtenía directamente por parte de la Fiscalía a través de las comisarías, que tiene condición de secreta, se ha desvanecido o se ha extinguido. Por otro lado, el ACO vuelve a incurrir en error al considerar de manera implícita que los planes de operaciones de la Policía Nacional del Perú se pueden individualizar, se pueden desdoblar de los informes de inteligencia que le han servido como insumo para obtener este plan de operaciones, al concluir lo siguiente en su considerando 28º. Respecto de aquella documentación y o información solicitada por el Ministerio Público que resultara necesaria y que no cuenta con las copias, solo se deberá remitir aquella que sirvió para el control de las manifestaciones correspondientes al periodo de las manifestaciones ocurridas en el mes de 7 de diciembre del 2022 al 28 de enero del 2023 y que a la fecha ya se ejecutaron y que no resulten útiles para los controles de futuras manifestaciones. Y a esto se agrega además que ningún tipo de información relacionada con aspectos de inteligencia, ya sea detalle de personal, identidad del personal, ¿no?, que ponga en riesgo las labores que realizan. Si bien es cierto, en este considerando se cautela la reserva de los informes de inteligencia, en especial la identidad del personal que realiza esta labor, no se ha tenido en cuenta que el proceso para la formulación de los planes de operación de la Policía Nacional del Perú se requiere la evaluación de información proporcionada por los órganos de inteligencia y esto se encuentra como base legal en el artículo 4, numeral 4.3 y el artículo 15, numeral 15.3 del decreto legislativo 31, que es el decreto legislativo de fortalecimiento y modernización del sistema de inteligencia nacional, y la Dirección Nacional de Inteligencia, que se encarga de regular y reservar el manejo de información clasificada de inteligencia, además de señalar que la Dirección de Inteligencia Nacional y la Policía Nacional del Perú producen inteligencia para el Sistema Nacional de Inteligencia y para la propia Policía Nacional en el cumplimiento de su misión y sus funciones. Es entonces una manifiesta vinculación que existe entre la producción de inteligencia y la elaboración de los planes de operaciones. Más aún, si uno de los documentos que sirven de sustento para la elaboración de los planes de inteligencia es el denominado apreciación de inteligencia, y este se encuentra previsto en la tabla de definiciones del numeral 7 del artículo 2 del decreto legislativo 1141, que lo define como un estudio metodológico integral entre uno o más actores, ¿no?, que van a resolver un problema de inteligencia y se materializa en un documento cuya conclusión va a servir para el planeamiento de las actividades de inteligencia en todos los niveles, lo que demuestra una vinculación entre el plan de operaciones de la Policía Nacional del Perú y la apreciación de inteligencia. En consecuencia, conforme a lo señalado, la documentación o información proporcionada por los componentes del sistema de inteligencia policial previamente evaluado y analizado se integran al plan de inteligencia. Por lo tanto, al contener información de inteligencia, no resulta viable en práctica lo concluido en la recurrida respecto a que se remita aquella información y o información relacionada en aspectos de inteligencia, ya que ambos se encuentran estrechamente vinculados. Por lo anteriormente expuesto, nosotros como Procuraduría identificamos que en la resolución recurrida existe una vulneración al debido proceso en lo concerniente a una correcta motivación, existiendo en el presente caso falta de motivación interna. ¿Y esto a qué se debe? A que se parte de una premisa errada de que la obtención de este documento, que es considerado clasificado y reservado, trae como consecuencia que se desvanezca dicha situación, así como de la premisa errada que los planes de operaciones de la Policía Nacional del Perú se pueden separar de los planes de inteligencia que les sirven de sustento. El error del
juzgador trae como consecuencia que se disponga y se autorice la revelación de información requerida por la fiscal de la Nación, pese a que la normatividad vigente no lo contempla. En base a estos fundamentos, señor juez, solicito se conceda el medio de impugnación y que los autos sean elevados al superior jerárquico para que con un mejor criterio se declare fundado el recurso de apelación y se revoque la apelada en los extremos impugnados y se declare infundado el requerimiento fiscal de revelación de información. Doctora, este órgano superior es el que es la Corte Suprema, ante quien usted está exponiendo. Así es, señor magistrado. Ahora, obviamente, la orden final es orden judicial del juez. En consecuencia, no es que el Ministerio Público no tiene legitimación. El tema es que la orden es orden judicial. Se recurre un mandato judicial. Pero más allá de las citas legales que hace, el problema es el siguiente. Quiere decir de que nunca el juez o la fiscalía, y el juez puede ordenar, se va a tener conocimiento del conjunto de lo realizado a propósito de los hechos que son objeto de investigación. ¿No se puede? ¿Nunca? Diga usted. Porque hay que ir a lo material finalmente. No se puede conocer para nada, por nunca. Sí, señor magistrado, si se sigue el procedimiento, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento que no se ha seguido aquí entonces? No, a lo que nosotros estamos objetando de la resolución es solamente en los extremos de la parte resolutiva 1 y 2 que ya expuse anteriormente. Pero usted dice, pues, el plan operativo es inescindible de los informes de inteligencia que son evaluados. Si eso es así, entonces no se puede ni el plan de operaciones y menos el plan de inteligencia, ¿no? No se puede. No hay que saber. Conforme los conceptos que he detallado del decreto legislativo 1141. Muy bien, no, si está claro que su lineamiento es puntual y se sustenta en la ley de transparencia y en la ley del sistema de inteligencia. ¿Es así? Sí, señor. Muy bien, gracias. Vamos ahora a advertir la intervención del procurador de la presidencia del Consejo de Ministros. Muchísimas gracias, señoría. Buenos días con todos los presentes. Señoría, para no ser redundante con lo señalado por la colega de la Procuraduría Pública del Ministerio del Interior, la Procuraduría Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros concurre ante el máximo tribunal de la República solicitando se declare fundado nuestro requerimiento, nuestro recurso de impugnativo de apelación y fundado que fuese el mismo se revoque el auto que dispuso el ACU de otorgar la revelación de la información solicitada por el Ministerio Público. Señoría, ¿cuáles son los fundamentos, aparte de los fundamentos legales que ha realizado la señorita que me ha antecedido? Que el ACU parte de un supuesto errado para amparar el requerimiento fiscal. En primer lugar, parte de que ante un delito grave como el delito de genocidio que se investigaba en ese entonces a la señora Boluarte, resultaba amparable lo solicitado por el señor fiscal. Sin embargo, señor juez supremo, el Ministerio Público de la Fiscalía de la Nación ya presentó denuncia constitucional por estos hechos el día 27 de noviembre del año 2023 ante el Congreso de la República. Y no ha interpuesto denuncia por delito de genocidio, únicamente por delito de homicidio calificado y lesiones graves y lesiones leves en contra de ciudadanos de diversas partes del país. El segundo supuesto errado desde nuestro punto de vista, señor juez supremo, es el hecho que da validez a los planes operativos que ha obtenido indebidamente el Ministerio Público en provincias a través de las comisarías. Esto es, citó a los jefes policiales en las regiones y supuestamente le brindaron parte de los planes operativos. Y digo supuestamente, señor magistrado, porque de todos los documentos, elementos de convicción que sirvieron de sustento para el requerimiento fiscal, en ningún momento se nos anexó estas copias de los planes operativos con la finalidad que tanto el MINDEF como el MININTER verificaran la validez. Y finalmente, señor juez supremo, el tercer argumento es que el ACU, como bien lo señaló la señorita representante del MININTER, dio validez a una prueba indebida, toda vez de que este hecho de entregar planes operativos con
con carácter de secreto o reservado constituyen delito de infidencia de acuerdo al artículo 70 Una del Código pregunta, Policial. señor, Dígame, doctor. para entender el caso. A ver, la Fiscalía en el ámbito de sus investigaciones, me dice usted, acudió a las comisarías que estaban en la zona de conflicto, ¿es así? Y obtuvo... Ahí, no de las comisarías, señor juez supremo, sino citó a los jefes operativos en las provincias y ahí fue donde estas personas que han declarado ante el Ministerio Público en forma infidente han dado copia digo, señor presidente, según el requerimiento fiscal, porque nunca se anexaron. Señor abogado, si fuera tan amable, para entender el caso. A ver, me dice que citó y finalmente obtuvo, ¿no es cierto? Unas copias a partir de lo suyo, presuntamente que eran los planes operativos, ¿correcto? De estas regiones, así es. Usted ya ha revisado, porque la Procuraduría es parte, o no sé, ¿ha revisado esa prueba en copia? Señor juez, ese es el segundo punto de nuestro cuestionamiento al auto que declaró fundado el requerimiento fiscal, porque el Ministerio Público en ningún momento nos anexó las copias que había obtenido según su propio requerimiento. Más allá de eso, lo que casualmente se está pidiendo en canal oficial es que planes se remitan, ¿no? Así es. Entonces, eso no es relevante entonces. El tema de cómo obtuvo una copia cuya validez está en absoluta discusión. Y Eso ahora es justamente los originales, o sea, una documentación original remitida de la propia institución, ¿no? Usted cuestiona, ¿no es cierto? Que no cabe que se remita. Señor magistrado, señor juez supremo, es que es justamente lo que se está cuestionando del auto que declaró fundado. Que el señor doctor Checli, declaró fundado el requerimiento fiscal ante dichas copias. ¿Por qué? Porque el fiscal argumentó y el juez amparó que como ya tenían ellos parte de los operativos, ya no había secreto, porque entre comillas se había revelado. Sin embargo, señor magistrado, señor juez supremo, nosotros como partes nunca se nos anexó los documentos, desconocemos si esos documentos son válidos o no. Ok. Como se oralizó en audiencia, señor juez supremo, se le pidió al doctor Checli por qué motivo no se nos anexó esa parte de los elementos de convicción del fiscal. Se anexaron todas, señor, menos esas. Entonces, ni Minter y Minder en ningún momento han podido corroborar el PCM a la cual represento si estos supuestos planes operativos que el señor fiscal dice que ya levantaron el secreto eran válidos o no. Señor procurador, entiendo que acá ha sido parte y ha intervenido el órgano máximo, la Procuraduría, la Procuraduría General del Estado. ¿Es así? Señor magistrado, ahí hay una situación que debería ustedes analizar. No. Le digo que sí intervino, doctor, ¿sabe por qué? ¿Por qué el cuestionamiento? Porque Procuraduría General intervino en esta carpeta fiscal 277-2022 y todas sus acumulaciones, pero defendiendo no al Estado, sino al Estado en contra de la presidenta como investigada y de los señores ministros como altos funcionarios aforados. Sí, pero ellos no se han estado parte agraviada. Muy bien, ya. Entonces, ¿y esa Procuraduría, pregunto, no les ha distribuido la documentación de la causa a ustedes? Para nada. ¿Es así? No, la Procuraduría no, doctor. No. Muy bien. Ya porque el fiscal no la anexó al requerimiento. Correcto, clarísimo. Siga usted, señora abogada. Muchas gracias, doctor. Finalmente, doctor, para no ser redundante con lo señalado con respecto a las normas, etcétera. Entonces, ¿cuál es el motivo, el fundamento principal del señor fiscal para el levantamiento? Indagar si la señora presidenta de la República dictó directivas y medidas para controlar los desmanes y acciones violentas que se generaron en las marchas. Señor juez supremo, es de verse, la presidenta es jefa suprema de las Fuerzas Armadas y Policiales, pero no tiene mando, tiene mando. En consecuencia, a ella, los planes operativos no los realiza ella. Y se entiende que todas las acciones del Estado, todas sin excepción, respetan y los derechos humanos conforme señala el artículo 2 de nuestra Constitución. En consecuencia, y el motivo del levantamiento del
del secreto de los planes operativos, es ver si la presidenta dictó medidas directivas para controlar los planes, señor presidente, o sea, no guarda relación entre lo que se solicita y el motivo de lo que se solicita. No, como usted preguntó a la colega del Mininter, no es para la luz si los planes se pueden o no levantar. Por supuesto que se puede levantar, pero siguiendo el debido proceso, siguiendo la motivación y siguiendo cuál es el motivo por el cual se solicita. Y el ACU, por eso consideramos debió rechazar el requerimiento porque no estaba sustentado en distintas situaciones, como era lo de la supuesta planes operativos y amparar la comisión de un delito como es el delito de infidencia. Finalmente, el señor magistrado, para concluir, juez supremo, perdón, para ir concluyendo, en audiencia nos dijeron que ya estas medidas, estas sociales de protesta contra la presidenta de la República ya habían cesado. Ya no había motivo para mantener la reserva y el secreto de las mismas. Señor magistrado, se les explicó que estas medidas de protesta no es que hayan concluido, como bien lo señala el protocolo de actuación defensorial en conflictos sociales del 5 de octubre de 2015 de la Defensoría del Pueblo. Los movimientos de protesta tienen fases y estamos en una fase de escalamiento que puede llegar a una fase de crisis. Y en ese momento y a la fecha, como es de conocimiento público, se continúan llevando a cabo medidas y protestas sociales. Es por eso, señor juez supremo, que consideramos que el levantamiento de estas medidas en la forma que se ha solicitado vulneran lo que dice el artículo, la propia ley 27806 y el artículo 2, inciso 5, que afecta a la intimidad personal, en este caso especialmente a la que excluye por ley y por razones de seguridad nacional. Consideramos, señor juez supremo, de que el ACU ha hecho una incorrecta motivación y falta de motivación, no nos explica por estos hechos el delito de genocidio el día de la fecha, que era el principal argumento, ya ha sido desechado con la presentación de la denuncia constitucional contra la señora presidenta Dina Boluarte y los ministros de Estado de la presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio del Interior y Ministerio de Defensa en ese entonces. En consecuencia, solicitamos se declare fundado nuestro requerimiento y se revoque el auto que declaró fundado el requerimiento fiscal. Muchas gracias, señor doctor. Agradezco. A usted, señor supremo, muchísimas gracias por la atención. Gracias. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el procurador del Ministerio de Defensa, Luis Enrique Navarro Medina. Muchas gracias, señor presidente, señores magistrados. Permítame tomarme unos cuantos segundos para centrar nuevamente cuál es el tema que nos convoca el día de hoy. Es cierto que hay un cuaderno principal en el cual se viene siguiendo una investigación penal contra la señora presidenta de la República, el premier de dicho momento, de ese entonces, y diversos ministros por hechos acontecidos en convulsiones sociales llevadas a cabo entre diciembre del 2022 y febrero del 2023. Esa es una investigación penal en la cual entendemos que los funcionarios citados vienen ejerciendo su defensa de manera personal. En este caso, el día de hoy nos acercamos las personas de la Procuraduría Pública de las diferentes instituciones que se han hecho mención y que me han antecedido en el uso de la palabra, dentro de un cuaderno un cuaderno de ese proceso principal, en el cual, con fecha 25 de julio, la señora fiscal de la Nación, Patricia Benavides, le solicita o requiere la revelación de diversos documentos que poseían la naturaleza secreta, que se los mantenía la Policía Nacional de Perú y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. La señora fiscal de la Nación de ese momento, Patricia Benavides, le hace la solicitud al señor magistrado Checley Soria, y es así que nos es notificado en este caso al Ministerio de Defensa, en quien intervengo el día de hoy en representación del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Antes de ello, es cierto que la Fiscalía solicita estos documentos de manera directa al Comando Conjunto y el Comando Conjunto le responde que estos documentos que eran consistentes en los planes de operaciones que habían sido desarrollados para el control de estas manifestaciones sociales,
otras comunicaciones que supuestamente preguntaba el Ministerio Público si es que existían y que preguntaba si se habían realizado entre el Poder Ejecutivo y la Policía Nacional del Perú y el Comando Conjunto, y adicionalmente un informe documentado y detallado de los hechos acontecidos en dichas manifestaciones. Es así que se le responde en cuanto al plan de operaciones que este no puede ser entregado porque posee la naturaleza de secreto. Posteriormente, y ante esa negativa, es que el Ministerio Público, a través de la Fiscal de la Nación, le solicita a este juez supremo que se levante o se devele, digamos, el secreto, el carácter de secreto, para que estos documentos puedan ser conocidos. Ante ellos nos notifican a las diversas instituciones que ya me han precedido en el uso de la palabra, y es así que nos oponemos a la misma. El juez supremo en primera instancia declara fundado el pedido, exige, fundado en parte, exige la entrega de este documento, y nosotros, impugnando estas procuradurías, hemos llegado a esta instancia, a la sala que usted preside. Dicho esto, me gustaría hablar de 4 puntos centrales en los cuales nosotros cuestionamos el requerimiento fiscal, ¿no es cierto?, bajo el supuesto de la necesidad o justificación que tiene el fiscal para solicitarle al juez de que levante el secreto, habida cuenta que solamente este lo puede hacer, que levante el secreto y devele, digamos, él mismo y pueda hacerse público estos documentos. Para ello, quisiera hacer mención, y discúlpeme no que sí, se haga, sino que se allegue al proceso de investigación, ¿no? Es importante. Sí, exacto. Exacto. Siga usted. Sí. Discúlpeme, permítame hacer mención a 3 puntos y discúlpeme si leo expresamente del requerimiento mismo del fiscal. El punto 12.2, 12.3 y 12.4 del requerimiento del fiscal de la Fiscal de la Nación es donde justifica los motivos por los cuales solicita que se haga la revelación de estos documentos, ¿cierto? Y palabras más, palabras menos, y voy a decir unas cuantas palabras para no extenderme en la lectura de estos 3 párrafos que son bastante grandes, pero básicamente justifica su pedido señalando que es de vital importancia, que desde su teoría quiere establecer una relación entre un mando que realizaría, desde su teoría, vuelvo a repetir, que realizaría el Poder Ejecutivo hacia el Comando Conjunto y hacia la Policía Nacional, es decir, hacia la autoridad pública, para que en su intervención sobrepase, ¿no es cierto?, la fuerza de vida o legal, y que no preserve la vida e integridad física de los ciudadanos. Esa es la teoría de la fiscal. Para ello, dice que necesita la revelación de estos documentos, ¿no es cierto? Y la justificación está en que dice que es de vital importancia obtener los referidos planes de operaciones, y ya estoy siendo textual, y la documentación que lo sustenta, así como los informes de ejecución de estas instituciones, que habrían sido elaborados con la finalidad de ejercer el control de las manifestaciones que desarrolló en las fechas que indiqué, ¿no es cierto?, en la que se habrán suscitado las muertes y lesión de las personas civiles. Es decir, que habría habido una disposición u una orden para que esto ocurriera, o que devendría en estos hechos lamentables que todos conocemos. Esa es la justificación que hace la fiscal. Y para ello dice que es necesario que se revele estos planes de operaciones. La intervención en este caso del Comando Conjunto está medida en el sentido en que nos corresponde proteger el secreto de estos planes de operaciones, estando a un valor y un bien constitucional protegido, que es el de la defensa nacional. Entonces, en ese sentido, ya yendo al fondo de nuestra exposición, lo primero es encontrarnos en el contexto que nos encontrábamos en un estado de emergencia dispuesto mediante el Decreto Supremo 143-2022-PCM por 30 días en ese entonces iniciales, ¿no es cierto? Y en el cual, ¿por qué es importante este Decreto Supremo? Porque este Decreto Supremo lo que señala es que el control interno de la situación queda al mando de la Policía Nacional del Perú, y señala que en este caso las Fuerzas Armadas coadyuvarán con la Policía Nacional del Perú para este control interno de lo que venía sucediendo, ¿no es cierto? Entonces, en esa línea,
ya aterrizamos en lo que es el plan de operaciones. En primer lugar, y corresponde hablar del mismo, los planes de operaciones desplegados por la Policía Nacional del Perú no tienen el mismo leitmotiv que los planes de operaciones desplegados por el Ministerio de Defensa o por las Fuerzas Armadas, perdón, en este caso. ¿Y por qué? Y vayamos muy prácticos, ¿no? Cada vez que vemos una intervención de la Policía Nacional del Perú en medios televisivos, a veces vía microondas, o ya posteriormente a través de la prensa escrita o televisiva, real, la que fuere, ¿no es cierto? Vemos de que se realizó un plan de operaciones para esa intervención en concreto. Es decir, si interviene en una discoteca, no es lo mismo que si interviene en un búnker, como lo hemos visto hace pocos días, y que si interviene, por ejemplo, una invasión de traficantes de terreno. ¿No es cierto? Son planes de operaciones diferentes, son circunstancias diferentes, y cada plan de operaciones se ajusta a cada intervención. Con esto en conclusión, podemos deducir de que la Policía Nacional de Perú constantemente está renovando planes de operaciones o que hace un plan de operaciones cada vez que interviene, ¿no es cierto? Y esto es importante, ¿por qué? Porque a diferencia de la Policía Nacional, en las Fuerzas Armadas no se realiza un plan de operaciones para cada intervención. Se realiza un solo plan de operaciones de acuerdo a 3 circunstancias diferentes. Y para ello, y lo digo entre paréntesis, les solicitaría, señores magistrados, poder revisar el oficio 109 del Comando Conjunto, que ha sido justamente incorporado en esta instancia, en este cuaderno, perdón, y que es el oficio que ha elaborado el jefe de división de operaciones del Frente Interno del Estado Mayor del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. ¿Y por qué lo digo? Porque hace un detalle que yo no podría repetir en las mismas palabras, porque es un detalle muy técnico, de cuál es la importancia y singularidad de los planes de operaciones de las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? Para lo cual debemos señalar de que las Fuerzas Armadas, como repito, tiene un solo plan de operaciones. Así que si el mismo es develado, ¿no es cierto? La preocupación es, por ejemplo, y esta es una lista de las preocupaciones que nos genera el carácter de secreto, si este es develado, ¿cómo van a ser las intervenciones posteriores en el futuro respecto a circunstancias similares? ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque entendamos o acordémonos que las Fuerzas Armadas tienen una intervención diferente a la policía. Mientras que la policía ejerce una intervención de enfrentamiento, ¿no es cierto?, en la medida de fuerza o poca fuerza que la circunstancia merite. Pero finalmente es de enfrentamiento, de oposición, si la palabra es mejor entendida que la de enfrentamiento, ¿no es cierto? Entonces, en la cual... Para resumir y para ir a lo específico entonces, la PNP realiza planes de operaciones específicos según cada acontecimiento, ¿es así? Sí. Y la Fuerza Armada no, ¿correcto? La Fuerza Armada no. La Fuerza Armada se basa... Como quiera, de que la policía renueva constantemente por cada hecho, pedir información a ellos sobre esos planes ya no afectaría su lógica de institucional. Sí, en el caso de la Fuerza Armada. ¿Estoy entendiendo bien o no? Sí, señor magistrado. La Fuerza Armada se basa en base a doctrina, ¿no es cierto? Una doctrina enseñada a nivel de escuela militar y se basa en mérito a directivas internas que tienen fijas, que también poseen el carácter secreto, que ya de por sí le crean un marco. Ya entendí. Y de hecho, ¿Qué más nos quiere decir, señor, para culminar, por favor? El tiempo nos da. Ya, sí, disculpe. A ver, lo segundo es lo siguiente. Yendo o cuestionando la justificación que establece la fiscal, ¿no es cierto? Y hace un rato escuchamos algo de esto. Si bien es cierto que el artículo 167 de la Constitución Política señala que la Presidenta de la República es la jefa de las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? Solamente establece, o es la jefa suprema de las Fuerzas Armadas, solamente establece un mando. ¿Y qué es ese mando? ¿En qué consiste? El mando es el poder de decir qué se debe hacer. Y no es qué se debe hacer en un contexto específico o una circunstancia específica, sino a través de una norma. Es decir, la presidenta o el jefe de las Fuerzas Armadas, jefe supremo de las Fuerzas Armadas, crea el marco legal, ¿no es cierto? Y dentro de ese marco legal, las Fuerzas Armadas realizan el comando, toda la jerarquía militar
vertical que corresponde. ¿Qué es el comando? Es cómo realizar eso dentro del marco jurídico existente, que es dentro del decreto supremo que se estableció y que acabo de señalar hace un momento. Eso ya es estrategia militar. ¿Qué ¿Es hace? estrategia militar? No, pues se Perdón, revela. Y lo último, el jefe supremo? Perdón, ¿qué hace el jefe supremo? el jefe supremo lo que hace es dar el marco jurídico, establecer a través de normas cuál es el camino normativo que debe rodear y debe contextualizar las acciones. ¿Solamente ¿Perdón? las normas? Sí, efectivamente. Las normas? Sí, no interviene en todo lo que es la operatividad, en todo lo que es el plan de operaciones. Muy Es más, bien. ni siquiera hay una conexión, porque finalmente cuando se realiza un plan de operaciones, sea en el contexto que fuere, sea Fuerzas Armadas o Policía Nacional, lo que tienen que hacer el alto mando o el que estuvo a cargo, por los filtros que pase, es ponerle en conocimiento a la máxima autoridad de esa entidad. Es decir, en este caso de estos contextos, se debió poner en conocimiento del Ministerio de Interior, ¿no? Del Ministro del Interior, y es más, la misma norma que lo señalaba, ¿no? Pero más que eso no. Los planes que hace la Fuerza Armada, las Fuerzas Armadas como tales, no son comunicados, discutidos con la presidenta, con el presidente de la República, ¿no? No, al menos las Fuerzas Armadas no. Muy, No, muy porque eso ya pertenece a la estrategia y al comando mismo. Esos son discutidos internamente. Y más aún en este caso, señor magistrado, que el plan de operaciones a realizarse estaba a cargo del Ministerio del Interior, de la Policía Nacional. Ellos eran los que estaban al mando, de acuerdo a la norma, de todas las acciones. Y le digo una cosa en relación a eso, señor magistrado. Para que usted sepa ya, porque es algo ya doctrina jurisprudencial, sí. Ya hemos dicho eso de mando y comando, ya tenemos jurisprudencia. Ah, perfecto, ok. Usted debe conocerla también, porque es una cosa en un caso emblemático. Sí. Se trabajó todo eso de mando y comando, ¿ah? Eso ya está por lo menos decidido, ya tiene hay un pensamiento jurisprudencial muy claro sobre el tema, pero en todo caso, acá estamos discutiendo si es legal o no es legal pedir esa información a la policía y al comando conjunto. Sostiene usted que no es legal que se pida esa información, ¿correcto? Por ser un secreto. Nosotros sostenemos que no solo no es legal, sino tampoco es constitucional, y ese es el último punto que le solicito me permita referirme, y con eso termino, y es el tema de la ponderación que no realizó en primera instancia la resolución que hemos impugnado. ¿Qué sucede? Por un lado, la resolución que hemos impugnado reposa toda su fundamentación en el hecho de la libertad constitucional o el derecho constitucional a la información pública. Sin embargo, en contraposición a esta, y no menos válida, está el valor constitucional a la defensa nacional, que en este caso es el que nosotros venimos a defender en esta oportunidad. Entonces, ahí en nuestra opinión, se debió realizar una ponderación de ambos valores, ¿no? ¿Es una información pública, abogado? ¿O es ¿Perdón? ¿Es información pública? ¿Es un tema de información o es un tema de administración de justicia? No, estamos de acuerdo en que es un tema de administración de justicia, pero ahorita lo que estoy haciendo es el cuestionamiento. Sí, lo que estoy haciendo es el cuestionamiento. Disculpe, ¿sí? Los baremos son distintos. Ah, sí. Se pide información. Sí. De acuerdo. Proceso por delitos muy graves, ¿no es cierto? Más allá de que sí, sea cierto o no cierto, eso es otra cosa, ¿no? Sí, claro. No, de acuerdo, señor magistrado. Aquí lo que sucede es que yo me estoy refiriendo a la fundamentación de la resolución de primera instancia que hemos impugnado, ¿no? Que ha hecho mención justamente y también el requerimiento de la misma fiscal cuando lo ha solicitado en la fundamentación jurídica, hace mención al derecho de libertad a la información pública. Correcto. Eso que le hacemos referencia. Ahora, y con eso termino. Entonces, acá hay un tema constitucional que debió realizarse una ponderación. Nosotros no estamos en contra de las investigaciones que se puedan realizar. Lo que sí vemos es de que no hay una justificación adecuada o mínimamente necesaria para la revelación de esto. Y más aún en este caso, cosa que no ha advertido en la resolución que hemos impugnado, de que se le comentó al juez supremo
de que este tema se venía discutiendo en sede constitucional en un proceso de amparo que interpuso el mismo Ministerio de Defensa. Y en ese sentido lo que nosotros habíamos invocado es el inciso 2 del artículo 139 de la Constitución, que señala que ninguna autoridad debe abocarse a causa pendiente de ser resuelta. Nos hubiera gustado que de alguna forma poder ver, aún no tiene sentencia este proceso de amparo, y poder ver la resulta del mismo para que no exista una contraposición entre la protección que podría establecer la justicia constitucional ¿Cuál es y lo la que... causa pendiente que ese supuesto ha sido vulnerado? ¿Cuál es la causa pendiente? En este caso, la discusión constitucional que se estaba planteando en el proceso de amparo, El amparo, que justamente se refiere a este... Perdón, ¿el amparo no se interpuso con posterioridad? ¿Perdón? ¿El amparo no se interpuso con posterioridad? No, se interpuso antes. ¿Antes de qué? Antes del requerimiento del fiscal. Antes que nos llegue, que nos sea notificado, ¿no? Ya estaba planteado todo, ya. Pero más allá de eso, porque hay una discusión que ustedes lo han derivado también al ámbito constitucional, pero esto forma parte de un proceso penal, ¿no es cierto? Hay una serie de normas que regulan. La pregunta es si esas normas se han cumplido o no se han cumplido y la Constitución ha sido arrasada, ¿no es cierto? Ese es el argumento, ¿no? Exacto. Muy bien. Suficiente, señor abogado. Vamos a, entonces, sobre la base, dice que no hay un razonamiento de ponderación, ¿no es cierto? Exacto. Es lo más importante. No hay justificación, no se ha hecho un trabajo fino en esta materia tan importante, ¿no? Claro, solamente se ha hablado de un extremo. La ponderación es entre dos valores, solamente se ha hablado de uno de ellos, ¿no? Que era el de la investigación. Correcto. Ojo, no decimos que no se investigue, sino en cuanto a la revelación. No era justificante la revelación del plan de operaciones específicamente de las Fuerzas Armadas. Y debo decir de que ya se entregó la información porque así no fue obligada, ¿no? Nuestro interés de alguna forma es que pueda... A ver, eso no sabía. La información, esos planes ya están en poder del juez o de la fiscal, digo yo, no sé, dígame usted. Sí, ¿qué pasa? Que la apelación fue concedida sin efecto suspensivo. Entonces, de alguna forma, el juez requirió que se entregue la información y ha sido entregada a través del oficio 5745 del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Entonces, de alguna forma, el interés en este caso es que pueda emitirse un pronunciamiento que nos sirva para futuros casos. Correcto, entendimos, señor abogado. Ya, entonces, claro, ahí está en discusión la juridicidad de ese mandato, ¿correcto? Sí. Muy bien, señor abogado, gracias. Gracias. Tiene el uso de la palabra. A ver, hay un encausado, creo, el abogado de un encausado, creo, ¿no? Es el doctor Carlos Alberto Garay Artola. Muy buenos días, señor presidente, señores jueces supremos. Quien va a hablar en esta oportunidad por parte del encausado César Cervantes Cárdenas es mi persona, Jean-Pierre Garay Saldarriaga. El señor abogado Garay Artola se encuentra como abogado de interconsulta. A ver, dígame por favor cuál es su nombre completo, si fuera tan amable. Sí, doctor. Jean-Pierre Garay Saldarriaga. Ya, acá también está personado. Muy bien, señor abogado. Bien. Sí, muy concreto, la verdad, señor magistrado supremo, señores jueces supremos, integrantes de esta digna sala penal permanente de la Corte Suprema, en el sentido que no siendo parte impugnante, ni siquiera podríamos verificar un control de la unidad de alegaciones que podríamos hacer nosotros. Es en ese sentido que nosotros simplemente nos pronunciamos amparando la pretensión impugnatoria de los impugnantes en esta oportunidad, a fin que se declare fundados los recursos, tratándose de dos recursos, en los cuales el punto medular es atacar al auto impugnado recaído en la resolución número 2 de fecha 3 de octubre de 2023. Por lo tanto, se deberá, en este caso en concreto, el incidente de impugnación, revocar dicho auto de requerimiento de revelación de información, el cual se declaró en primera instancia fundado. Y nada más agregar algo muy sencillo, conforme a lo señalado también por los colegas de la defensa, en el sentido de que se trata de información reservada, que incluso señala en el escrito, hago referencia a una muy breve lectura de 2 líneas del Ministerio de Defensa,
que en el marco de las acciones que ellos realizan como institución, incluso esto se podría poner de develarse la información en riesgo el poder político y también el hecho que presuntamente hayan cesado las protestas en realidad no es óbice para permitir que se pueda develar dicha información, tanto más si el tratamiento de estos planes de operaciones se comprende como una unidad en referencia también a lo ya señalado en el oficio 5137 de fecha 12 de octubre de 2023, el cual compone fundamentos muy técnicos que también ha señalado el abogado que me ha antecedido, lo cual determina que se trata de información reservada del Estado. Por lo tanto, si bien la norma procesal, el artículo 224 del Código Procesal Penal, concordado con el artículo 165, numerales 2 y 3, permiten este procedimiento por parte de Fiscalía, considera esta defensa muy respetuosamente que no se habría cumplido con la valoración adecuada que se debe realizar en este pronunciamiento jurisdiccional, tanto más incluso, y esto lo dejo ya a consideración de la Sala Suprema, que ustedes están conferidos con el numeral 1 del artículo 409 del Código Procesal Penal en el sentido de tener la facultad o competencia como tribunal revisor de declarar nulidades, más allá que la pretensión sea revocatoria por parte de los impugnantes. ¿En qué sentido? Y con esto termino. En que señala la parte impugnante, también, por ejemplo, el Ministerio de Defensa, que no ha habido una adecuada justificación en cuanto a la ponderación. Ellos realizan dos valores: valor constitucional a la defensa nacional versus, en la balanza, el balancing, el derecho a la libertad de información pública, más allá que el tema se trate de administración de justicia, considerando que sería importante que se integre o haya un pronunciamiento en ese extremo. Eso es todo por esta parte. Muchas gracias. Gracias, señor abogado. El Ministerio Público. Gracias, señor presidente. Conforme hemos escuchado atentamente, señor presidente, pues el presente caso versaba sobre una investigación contra la presidenta actual, Dina Boluarte Segarra, y otros por los delitos, cuando se solicitó la información de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves. En ese contexto es que se solicitó la información al Ministerio del Interior, al Ministerio de Defensa, al presidente del Consejo de Ministros, y ambos pues contestaron que era información reservada. Siendo así, cabe señalar, señor presidente, que respecto a la clasificación de carácter reservado de la información requerida, esta Fiscalía considera que la misma no se encuentra en los alcances de reservado o secreto, por cuanto la información que estuvo siendo requerida no pone o no puso en riesgo la seguridad nacional, pues dicha información a la fecha no puede considerarse reservada, dado que actualmente pues no tiene por finalidad prevenir y reprimir la criminalidad en el país o concretamente los conflictos sociales, alteración del orden interno, y tampoco puede considerarse a la fecha que su divulgación originaría un riesgo a la seguridad nacional en el ámbito del orden interno, pues debe tenerse en cuenta que las acciones establecidas en dichos planes generales de operaciones ya fueron ejecutadas y concluidas, habiéndose levantado a la fecha el estado de emergencia por la protesta. Por tanto, su divulgación no implica un peligro que frustre su ejecución o eficacia de las mismas. Por el contrario, es urgente y era necesario poder contar con toda esa información que maneja las entidades requeridas, a efecto de poder continuar en ese momento la investigación, más aún si se trataba de delitos cometidos en el contexto de graves violaciones de derechos humanos, lo que implica pues la obligación estatal pues de otorgar los mecanismos necesarios a efectos de respetar y garantizar los mismos, investigando y sancionando a los culpables, y respecto de los cuales pues no puede existir norma interna que impida la investigación y futura sanción de los mismos, por hechos pues considerados como graves violaciones de derechos humanos. Además, según las excepciones establecidas en el artículo 18 de la ley 27.806, que ninguna de las procuradurías acá presentes lo ha mencionado, esto es la ley de transparencia y acceso a la información pública, establece pues que la información relacionada con la violación de derechos humanos o la Convención de Ginebra de 1949 pues no puede ser considerada como información clasificada en ninguna circunstancia ni por ninguna persona.
Por tanto, la información solicitada por la Fiscalía de Nación no debería considerarse como reservada, ya que denegar el acceso a dicha información implicaría infringir un derecho fundamental de acceso a la justicia y al derecho a la verdad que asiste a las víctimas, pues la información requerida permitirá continuar investigando e identificar a los autores o partícipes de hechos que serían considerados como graves violaciones de derechos humanos, como es la vida y afectaciones a la integridad física, que tienen en definitiva mayor rango que la alegada reserva para proteger la seguridad nacional y que además no concurren en el presente caso. Asimismo, señor presidente, hay que tomar en cuenta lo señalado por el Tribunal Constitucional en la sentencia emitida en el expediente 950-2002 en un proceso de habeas data. Ha señalado en su fundamento 6 que queda meridianamente establecido como principio de observancia obligatoria para jueces y tribunales que el solo hecho de que una norma o un acto administrativo atribuya o reconozca la condición de seguridad nacional a una información determinada no es razón suficiente en términos constitucionales para denegar el acceso a la misma. Por el contrario, es siempre indispensable examinar si la información calificada de reservada reviste realmente o no tal carácter, acudiendo para tal efecto al principio constitucional de razonabilidad. Conforme ha recurrido el magistrado de la CU, habiendo hecho la debida ponderación, ha hecho la fundamentación tanto interna como externa y por eso declaró fundado en parte la solicitud por la... ¿Qué sentencia dice usted, señor fiscal? ¿Qué sentencia dice usted? Del Tribunal Constitucional, señor magistrado. Pero, pues, 950-2000-HD. Guión 2000. Sí, correcto. Correcto, muy bien. Ahora, señores magistrados, también hay algo que ha mencionado el Ministerio de Defensa con respecto a que han adjuntado información. Efectivamente, no solamente el Comando Conjunto, a través del oficio 2277-2023-2024, de fecha 14 de junio del año en curso, el fiscal adjunto supremo y coordinador del área de denuncias constitucionales de la Fiscalía de Nación, el señor Luis Alberto Germán Mata, ha informado a este despacho supremo que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Oficina de Aplanamiento Operativo Institucional del Comando de la Policía ha cumplido con remitir la información ordenada por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, conforme se advierte pues de la providencia 397 de fecha 3 de noviembre del año pasado, emitida por la Fiscalía de la Nación, cuya información ha sido remitida a su presidencia para mayor conocimiento al respecto. Por lo tanto, señores magistrados, conforme a las líneas expresadas y para concluir, este Ministerio Público solicita se confirme la resolución apelada toda vez que la misma cumple con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 139 de la Constitución con respecto a la motivación de las resoluciones. He concluido. Muchas gracias. Mire usted que ya envió con fecha esa ratificación de la información que ya remitió Fuerzas Armadas y Policía. Sí, ya cumplieron con remitir la información y dicha documentación también se la hemos hecho su conocimiento a su despacho, señor, con fecha 17 de julio. Muy bien. Esta causa se va a resolver inmediatamente. Queda el voto, entonces, se dictará resolución rápidamente. La audiencia ha concluido. Muy buenos días a todas y a todos. Muy buenos días. Buenos días. Permiso. Muy buenos días. Buenos días. Muy